Hace unos meses me encontré en París, en la Maison de l'Amérique Latine, con Jorge Semprún. Nunca pensé que esa conversación sería la última. Como siempre, era una alegría verlo y escucharlo. Era un hombre tranquilo, de mirada profunda, que cuando desplegaba una idea se entusiasmaba, abría los ojos, la sonrisa, hablaba intensamente con las manos, tenía los dedos, sobre todo el índice, un poco curvo, deformado por los años, y tenía en el dedo cordial el callo del escritor. Era un hombre que nunca opinaba de manera tajante, pero al mismo tiempo tenía ideas claras. Hablamos del Festival Literario de Montauban, al que yo me dirigía en unos días y que había estado dedicado a él 20 años antes. Decía que estábamos hermanados también por esa ciudad. Hablamos de Octavio Paz y él siempre decía, terminaba cualquier conversación sobre Octavio diciendo, él supo ver todo antes que nosotros. Y es cierto, 20 años antes de que Semprún fuera disidente del Partido Comunista y hablara del Gulag, Octavio ya había escrito sobre ese tema. Eso lo impresionaba mucho. Hablamos sobre todo de este libro, de su biografía, que acababa de salir y que lo hacía sentirse un poco incómodo por el ser el foco de atención. Él era un hombre que al mismo tiempo era discreto y se atrevía a opinar. Él había trabajado en una época, más de 10 años, fue agente secreto, por lo tanto sabía pasar desapercibido, pero al mismo tiempo sabía expresar sus opiniones con libertad. Entre otras cosas, y hablando de situaciones que atañen a México, le gustaba citar una frase de Scott Fitzgerald que definía a la inteligencia como la capacidad para aceptar dos ideas contrarias al mismo momento en una misma situación. Por ejemplo, decía, saber que una situación no tiene solución y sin embargo actuar para solucionarla. Decía que no había que confundir eso con la fe cristiana, que la fe cristiana había hecho mucho daño a todos los movimientos sociales y ponía como ejemplo a la pasionaria, que se había convertido en víctima profesional. Él decía, hay que guardar la lucidez, hay que creer en la lucidez, pero no hay que apoyarse en la fe para hacerla la nueva razón de todas nuestras acciones. No hay que convertirnos en víctimas profesionales. Y lo decía un sobreviviente de los campos de concentración que fue testigo de todas las traiciones y lealtades de que los hombres son capaces en este siglo. Y de eso trata esta biografía, cuya lectura recomiendo a todos.